sean evidentemente predios vecinos cuando estamos constituyendo servidumbres sobre fundos, sobre inmuebles, sobre terrenos. No dice el digesto que sean contiguos, es decir, que esté uno al lado del otro, simplemente que sean vecinos. Porque, por ejemplo, en el caso que comentábamos del predio que está junto a la fuente de agua, el río, el manantial, no sé, una cascada, ese predio, si se le solicita la servidumbre, puede darla al predio que está contiguo. Pero si de ahí sigue uno un poco más allá, que es vecino pero no contiguo, tendrá también que proporcionarle esa servidumbre que será, repito, derecho real. Aunque ya comentamos que a lo único que se le obliga al dueño del fondo sirviente es tolerar, es decir, no hacer nada, simplemente dejar que el agua pase o que las personas transiten, tiene también una excepción cuando se trata de que mantenga en buen estado alguno de los elementos del fondo sirviente para que la servidumbre se pueda realizar. Por ejemplo, si se hace un canal de su predio hasta 2, 3 predios más allá y está él viendo que las hojas obstruyen el tránsito del agua, él tendrá la obligación de mantener ese tránsito, ese cauce en buen estado, limpiándolo. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, cuando esa servidumbre es de una columna, una viga que se apoya en una pared, el propietario del fondo sirviente tendrá la obligación de que esa pared esté en buen estado, porque si se cae la pared, pues se va a caer la viga o la columna en la que se está apoyando el predio dominante. ¿Ok? Entonces, esa sería una pequeña excepción que tiene el propietario a la tolerancia. O sea, además de tolerar, habrá ocasiones, de acuerdo al tipo de servidumbre, en que tendrá que hacer algo. Es una servitus oneris ferendi. Otro de los principios que encontramos para las servidumbres es que si alguno de los predios es dividido, ya lo comentamos, la servidumbre lo va a acompañar en la parte que le corresponda. Es un principio, pero lo comentamos a un inicio porque es muy importante que nos quede claro que es indivisible. Por otra parte, a partir del derecho clásico, es decir, no en derecho arcaico, no en derecho quiritario, las servidumbres nos dicen que el fondo dominante, precisamente para no afectar la servidumbre, no se podrá dar en prenda, en arrendamiento o en usufructo. Es decir, ya la limitación va más allá. ¿Para qué? Para que quede protegida esa servidumbre. Recordemos que tenemos un principio en derecho que nos dice lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En este caso, recordemos, la suerte que tenga el predio será la que tenga la servidumbre. Es por esto que si esa servidumbre se ve afectada, el predio ya en el derecho clásico va a tener este tipo de limitaciones. Entonces, ¿cómo es que vamos a constituir las servidumbres? Bien, la primera forma en que podemos constituir
Una servidumbre, como he dicho, es una figura que data desde el mismísimo derecho arcaico del derecho quiritario. Una de las formas será la in iure cessio. Recordemos que en nuestro derecho procesal contemplamos los procedimientos de las legislaciones y el procedimiento formulario. Estos dos procedimientos los realizamos en un orden, el orden judiciorum. Y este orden es bifásico. Esto lo vimos en la unidad 7. En la primera Buenos días, sean bienvenidos a la última sesión del curso intersemestral de la materia de Derecho Romano. El día de hoy frente al magistrado es conocida como la última unidad de nuestro temario, es frente al juez, referente, como lo decíamos ayer, a los derechos reales. Ayer ya dábamos introducción entonces, acerca de los derechos reales, su definición, sus elementos características de la definición. Y el día de hoy vamos a, también veíamos la posesión, los elementos de la posesión, veíamos los tipos de posesión y hoy nos vamos a referir a la propiedad. Y veremos que hay, permítanme un segundito, les voy a cortar un segundo. Una disculpa. Y les comentaba que tenemos ya sí la propiedad, que la propiedad es aquel derecho real que caracteriza a los derechos reales, donde vemos la máxima expresión de esto que hablábamos, de poder sacar el máximo aprovechamiento de la cosa. Y si bien es cierto, no vamos a encontrar dentro de las fuentes romanas ninguna definición de la propiedad como tal. Sí veremos que está integrada por tres elementos que ayer les decía: el jus utendi, el jus frendi y el jus utendi, el jus frendi y el jus abutendi. ¿Y qué significa esto? Ya ayer también dábamos una breve introducción. Jus utendi, derecho a usar la cosa; jus frendi, derecho a gozar de los frutos de la cosa; y jus abutendi, el derecho a disponer de la cosa. ¿Qué significa disponer? Enajenarla, lo que implica venderla, hipotecarla, darla en prenda, darla también incluso nos dice la definición de los derechos reales a sacar el máximo aprovechamiento de la cosa. ¿Y cuál será el máximo aprovechamiento de la cosa? La destrucción de la cosa. Ese es el máximo aprovechamiento de la cosa. Y por lo tanto, veremos que con esta definición, con estos elementos,
tenemos muy clara la distinción entre posesión y propiedad. Ya ayer hacíamos una distinción clara al decir que la posesión era un hecho y la propiedad es un derecho. Decíamos que los elementos constitutivos o lo que nos permite saber que estamos en presencia de la posesión son el animus y el corpus, es decir, el ánimo de poseer en calidad de dueño y en sí mismo la cosa, la detentación de la cosa, tener la cosa. Y en el caso de la propiedad es muy claro, estos tres elementos. Sin estos tres elementos no estamos ante el derecho de propiedad, estaremos a lo mejor ante la posesión o estaremos a lo mejor bajo otro tipo de derecho real. Pero también decirles que en el derecho romano la propiedad nunca fue absoluta. En nuestro derecho mexicano tampoco nuestra propiedad es absoluta. ¿Por qué? Porque tiene modalidades a la propiedad privada. Si bien es cierto, gozamos del dominio, los que tenemos algún bien inmueble, gozamos del dominio y tenemos incluso este jus abutendi, derecho a disponer de la cosa, también lo es que nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla acerca de estas limitaciones a la propiedad privada. Entre ellos, ¿cuáles son? La posibilidad que tiene el Estado de privarnos de ella a través de la figura de la expropiación. Sí, tiene que estar fundada, motivada y deberá de ser en contraprestación una indemnización. Sin embargo, el Estado sigue teniendo esta posibilidad de privarnos de la posesión, de la propiedad privada, privarnos de la propiedad privada y expropiarnos nuestras propiedades. Entonces, hasta la fecha sí, a cambio de una indemnización, pero pues no siempre es la cantidad que el propietario espera y se vuelve a veces, por supuesto, una gran molestia. Veremos así que también ya de la ley desde las 12 tablas, vemos que existían limitaciones a la propiedad plena. Si un fundo vecino, en un fundo vecino se traspasaban, las plantas traspasaban el límite, pues había la posibilidad de cortarlo, o también había la posibilidad de, si había frutos, que pudieran recogerse y pudiesen ser ocupados para uso propio. Vamos a ver también que en el derecho justinianeo ya vemos que también se limita el poder, por ejemplo, el poder que nos da el derecho de propiedad, cuando existía también el derecho al viento. ¿Qué es el derecho al viento? El derecho a no poner, el derecho que tenía el propietario de un fundo a que no le pusieran una construcción que le tapara el viento, la luz o el sol. Entonces había limitaciones también. Y vamos a ver que dentro del derecho romano tenemos dos tipos de propiedad. ¿Por qué creen que tengamos dos tipos de propiedad, compañeros? ¿Sus manitas? ¿Por qué tenemos dos tipos de propiedad? Porque es público y privado, profesora. No precisamente. Cuando hablamos de propiedad privada, propiedad que emana de diferente fuente del derecho, ¿por qué tendremos dos tipos de propiedad? Maestra, sería porque el pater familias y además el Estado. No, recuerden, ¿qué es el dualismo en el derecho romano? Esta sí es pregunta de examen sí o sí, porque si no es imposible comprender nuestras instituciones jurídicas a partir de la República. Luis Javier, lo escuchamos. A ver, maestra, no sé si escuché bien la pregunta. ¿Por qué hay dos tipos de propiedad? Fue la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué una es pública y otra es privada? No. ¿No? Recordarles que estamos hablando en este curso solo de derecho privado romano. Entonces, pues únicamente nos estamos refiriendo. Aquí dice
dice que el dualismo jurídico en el derecho romano se refiere a la separación del orden jurídico en dos derechos diferentes, el civil y el honorario. Exactamente. Eso significa el dualismo en derecho romano, la coexistencia del jus civile y el jus honorario. Entonces, si entendemos claramente este dualismo en el derecho romano, que es esta coexistencia a partir de la República, ¿por qué tendremos dos tipos de propiedad? Bueno, a ver, si el derecho civil era para los romanos y el honorarium era para los que no eran romanos, no, a ver. ¿Por qué, compañeros? Ya casi su compañera nos da la respuesta, pero necesita estructurarla más. ¿Por qué? Porque tenemos dos sistemas jurídicos que coexisten. Uno que deriva, una propiedad adquiritaria que deriva del derecho civil, del jus civile, y la propiedad bonitaria que deriva del derecho honorario. Vamos a ver que cuando no se cumplen los elementos previstos en el jus civile, generalmente en todas las instituciones habremos de aplicar el jus honorarium. Por eso tenemos figuras jurídicas que tienen los mismos efectos o casi idénticos, pero que derivan de diferente derecho. Ayer lo decíamos, cuando tenemos al usucapio del jus civile y la prescripción longi temporis. ¿Cuál es el objetivo de ambas? La adquisición de la propiedad por el transcurso del tiempo, pero una deriva del jus civile y otra del jus honorarium. Sin que ustedes tengan clara este concepto del dualismo en derecho romano, les va a ser un poco pues complicado comprender por qué tenemos una figura jurídica con casi elementos idénticos, pero que derivan de diferente fuente del derecho. Les reitero, propiedad adquiritaria deviene del jus civile, propiedad bonitaria del jus honorarium. ¿Y cuál es la diferencia? Pues estrictamente vamos a ver que veremos que el derecho civil establece ciertas restricciones. ¿Qué decíamos? El jus civile únicamente le es aplicable a ciudadanos romanos dentro de Roma, después se fue extendiendo, y veremos que esta propiedad adquiritaria se va adquiriendo a través de la emancipación. Otra vez, acto jurídico en virtud del cual se celebran diferentes actos jurídicos. Les vuelvo a decir, casi ritualistas, muy solemnes, y también esta es una de las características de la propiedad adquiritaria. La propiedad bonitaria, pues ya lo hemos señalado, que no se cumplen los requisitos para adquirir la propiedad adquiritaria, entre otros, como lo dijo su compañera, pues el no ser romano, por lo tanto, excluía a la persona de la aplicación del derecho civil, y tenía que recurrir a estas figuras e instituciones de modos de adquirir la propiedad. Vamos a ver también clasificaciones. Es muy importante que ustedes vayan aprendiendo clasificaciones. Ayer hablábamos de la clasificación de las cosas, hoy vamos a hablar de la clasificación de los modos de adquirir la propiedad. Y en Roma tenemos originarios y derivativos. Hoy en el derecho mexicano, pues todos son derivativos, porque ¿quién me puede decir en esencia, desde el 1917, qué dice el artículo 27? Digo así de memoria, palabras más, palabras menos, pero ¿cuál era el punto toral del artículo 27 constitucional? Hablaba de la propiedad, ¿no, maestra? Hablaba de la propiedad. ¿Y qué dice acerca de la propiedad, compañero? La propiedad de las tierras y agua dentro del territorio nacional, que corresponde a las propiedades como la tierra, bueno, en la tierra, el agua, las propiedades naturales, corresponden a la nación, originalmente a la nación. Dice, la propiedad, así no dice, o al menos en su forma original no decía más, la propiedad
corresponde originariamente a la nación. Entonces, por lo tanto, en México no tenemos nada que salga de esa propiedad originaria de la nación entendida como con todos los elementos que vieron o verán en su teoría del Estado, y veremos que no hay propiedad originaria. Nosotros siempre les pongo cuando estamos en la facultad, les digo, bueno, aunque vean este terrenito que tenemos aquí enfrente, que se llaman las islas, muy bonitos, sin casitas, digo, ahí ya sabemos que corresponde al patrimonio de la universidad, etcétera, pero es un ejemplo. Aunque veamos así sobre la carretera México-Cuernavaca, la Federal, cuando vamos, esos terrenitos tan bonitos, lisitos, verdes, muy bonitos, pues no podemos apropiárnoslo, aunque no tengan construcciones y todo, porque tienen un régimen jurídico. Si no están dentro de la propiedad privada, están dentro de la propiedad pública. Entonces, consecuentemente, nadie se puede apropiar de manera originaria de ningún terreno, de ningún animal. También, les pongo de ejemplo, también burdo, pero si van a la selva de Chiapas y se encuentran un tucancillo muy bonito, muy solito por ahí, o un jaguarcito, pues digan, ay, este casi quiere ser mi hijito, me lo voy a llevar a la casa. No, ¿por qué? Porque la propiedad corresponde originariamente a la nación, y en el caso de especies animales de flora o fauna silvestre, también existen diferentes convenios a nivel internacional y la ley de vida silvestre que nos impide podernos apropiar de esa manera de diferentes bienes que corresponden originariamente a la nación. Entonces, veremos que pues no tenemos modos originarios de adquirir la propiedad. Sin embargo, en la época que corresponde a la sociedad romana, ser una sociedad de la antigüedad, pues había territorios sin descubrir, había territorios que eran conquistados. No tenemos esta limitación a la propiedad originaria, y veremos que tenemos diferentes modos de adquirir la propiedad. Y entonces vamos a ver que la primera es la ocupación. Cuando no hay dueño cierto, cuando es una res nullius que no tiene dueño cierto, había la posibilidad de aprender materialmente la cosa, es decir, tomarla al no tener un dueño con la intención de apropiársela. Y vamos a ver que la legislación romana, por supuesto, tenía un catálogo de res nullius, cosas que no le pertenecían a nadie, por ejemplo, animales salvajes que se adquirían por caza o por pesca. Es decir, ustedes, yo no sé si han visto o han leído acerca de la historia de Roma, pero había los animales salvajes, había leones, se dice que Aníbal, un gran guerrero de estos tiempos que pretendió conquistar Roma, venía con su ejército sobre elefantes. O sea, realmente estamos hablando de una época muy distinta a la que nosotros vivimos, y entonces los animales salvajes eran considerados res nullius. Si existía esa posibilidad de apropiárselos, pues se entendía que era una forma originaria de adquirir la propiedad. También las islas que nacen, no las islas existentes, pero las islas, ahorita nosotros, por ejemplo, vemos con esta cantidad de aguaceros que tenemos, se desprende la tierra y veremos otra de las fuentes de la adquisición, pero veremos que se forman otras formaciones de tierra que se llevó el agua, y veremos que también es una forma de adquirir la propiedad. En este caso, las islas que nacen en el mar o en el río público sí son apropiables. Si existía terrenos ganados al mar o surgía una isla en medio del mar, había la posibilidad de apropiársela. También vamos a ver que las cosas capturadas al enemigo también podían ser adquiridas a través del modo originario de adquirir la propiedad, que es la ocupación, es decir, lo que es producto de la apropiación con motivo de estas conquistas territoriales, es decir, de la guerra, podían considerarse adquiridas a través de la ocupación. Y también las cosas que eran abandonadas por sus propietarios y correspondían a las de carácter nec mancipi. Recuerden que ayer hablábamos
hablábamos de la clasificación de las cosas, entonces cosas Necman-Sipi, las cosas que no eran dedicadas a la agricultura y a la ganadería, esas cosas que habían sido abandonadas podían ser apropiadas, es decir, cosas que no tenían un dueño cierto. Después vamos a ver que tenemos como forma de adquirir la propiedad originaria al tesoro, que es literalmente lo que nosotros conocemos, a encontrarse una cantidad de monedas, objetos o cosas valiosas que había sido enterrado o escondido tiempo atrás y que no tenía un dueño cierto o determinado. Y entonces veíamos que el encuentro era eminentemente casual, no había pues una intención de encontrarlo y se hallaba. Esto todavía pasa hasta la fecha, después de la Revolución Mexicana. Hay gente que ha encontrado grandes cantidades de oro escondidas, etcétera, cada día menos, y sobre todo porque muchos de los tesoros en México están regulados por diferentes leyes, entre otras, si tiene vestigios arqueológicos o cuestiones de carácter histórico, pues hay que dar parte al INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, y entonces hay que hacer una serie de dictámenes, etcétera, pero para los romanos les era lícito adquirir la propiedad, la propiedad por virtud del hallazgo del tesoro. Vamos a ver que también poco a poco se fueron a poner restricciones a esta propiedad automática, puesto que había diferentes condiciones, entre ellas alguna persona que había encontrado un tesoro en terreno ajeno, pues existía la regla de que lo que era encontrado en un terreno propiedad de alguien, pues le pertenecía por virtud de la accesión a esa persona. Vamos a ver que ya hacia el imperio va cambiando esta regla y todo lo que le era encontrado por tesoro, vamos a ver que el Estado imperial concibió o dispuso que todos los tesoros encontrados durante la época imperial eran correspondientes al Estado romano. Entonces, pues ya no había esta posibilidad de acceder en su integridad al tesoro, sino correspondía al Estado romano, y ya con posterioridad vamos a ver que se estableció el 50 y 50%. El 50% para la persona que hallaba el tesoro y el 50% para el Estado. Y entonces vamos a ver que también tenemos como modo originario de adquirir la propiedad la accesión, que significa cuando una cosa se adhiere a otra. Vamos a ver que se incorpora una cosa accesoria a una principal. Esa es la forma de adquirir por la accesión. Y como les decía, hay diferentes formas para considerar que es accesión, y tenemos diferentes, digamos, reglas para considerar que es por accesión. Vamos a ver que existe accesión por una fusión o una unión de cosa mueble con otra cosa mueble. Esto quiere decir, por ejemplo, en materia de aleación de materiales, si se unían los materiales y se confundían, se puede decir que se adquiría por accesión. De la misma forma, si se realizaba una obra de arte en una pared o en alguna otra cosa que fuera mueble, pues podías, que fuera mueble, no en una pared, sino en un lienzo o algo así, pues se entendía que se unían por una unión de cosa mueble y mueble, y se adquiría la accesión. También vamos a ver que la accesión puede ser por una cosa mueble con otra inmueble, y es este caso que sí les digo. Por ejemplo, la pintura como mural, como algo artístico en una pared, era unión de cosa mueble con una cosa inmueble. O vamos a ver cuando se construye en terreno ajeno, pues el mismo tema. Y también vamos a ver finalmente lo que les decía, generalmente con esta época de lluvias y sobre todo cuando existen ríos,
hay aluviones, hay cosas que se depositan a través del agua, tierra que se deposita a través del agua en otro terreno. Lo ganado en el derecho romano por aluvión, es decir, que se depositaba una cantidad de tierra en otro fundo, también se consideraba forma de adquirir por accesión. Vamos a ver también que tenemos finalmente tiene relación con esto que decimos. Cuando alguien, en este caso, si una cosa, pongamos una piedra de mármol, transformaba ese mármol en otra cosa, como una escultura, se convierte en el dueño de esa transformación. Es decir, si existía nuevamente un pedazo de madera, un pedazo de mármol o cualquier otra piedra y era convertida en un objeto distinto, como es una obra de arte, como una cosa útil, etcétera, había la posibilidad de quedarse con la cosa. Y vamos a ver que ya en contraposición a esto, tenemos formas derivativas. Una vez que se tiene la propiedad a través de esta forma de adquirir la propiedad, tenemos que también se puede transmitir esa propiedad que ya se tiene a través de diferentes actos jurídicos. Y el acto jurídico por excelencia hemos visto que es la emancipación. Vamos a ver que a través de la emancipación se establecía la forma de adquirir la propiedad como una compra-venta. Vamos a ver que es un negocio jurídico del jus civile y únicamente era exclusivo de los ciudadanos romanos. Por eso, la forma de adquirir la propiedad bonitaria es a través de la emancipación. Y veremos que a través de esta forma originaria, esta forma derivativa de adquirir la propiedad, se transmitían también todos estos bienes que estaban sujetos por la tradición a el derecho civil. Veremos también que tenemos la tradición como una forma de adquirir la propiedad, en la cual las cosas que no eran nec mancipi se adquirían a través de una tradición que se hacía una traslativa de dominio para poder adquirir la propiedad. Esta forma de tradición para adquirir la propiedad presuponía que existiera un acto jurídico previo, como una compraventa, una donación, etcétera, que las partes estuvieran de acuerdo, que hubiera una entrega material de la cosa. Sin esta no era posible. También tenemos otra figura que deriva, que es la injure cessio, que forma parte de las formas de adquirir la propiedad de manera derivativa. La injure cessio es un negocio jurídico bilateral, formal y, como les he mencionado, de esta forma que es ficticio. Se celebran actos jurídicos con carácter formal, pero teatral también. Y entonces vamos a ver que tiene esta característica también sirve para constituir servidumbres personales y para realizar un tipo de negocios jurídicos como es la emancipación, también la adopción. Veremos que estos actos jurídicos formales también se utilizaban, como les he dicho, para otro tipo de negocios jurídicos, pero también para la adquisición de la propiedad y sobre todo de cosas mancipi y nec mancipi, es decir, cosas que estaban dentro de estas cuestiones de agricultura y ganadería como las que no. También tenemos dentro de las formas de adquirir la propiedad la usucapio, que es, como les he mencionado, esta posibilidad de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Y veremos que la usucapio nos permite, deviene del derecho civil y entre otras cosas permite convertir
propiedad bonitaria enquiritaria, convierte al poseedor de buena fe en propietario conforme al derecho civil y facilita, entre otras cosas, la probanza de la propiedad. Vamos a ver que entre los requisitos, lo veíamos ayer, para usucapir, es decir, adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo, tenemos como requisito indispensable poseer de buena fe, el que posee de buena fe. Es decir, que posee con la calidad de dueño y sin un acto ilícito previo. Vamos a ver que el tiempo que nos exigía la legislación romana para usucapir es haber poseído por lo menos 1 año si se trata de cosas muebles y 2 años si son bienes inmuebles. En este mismo sentido tenemos, pero del derecho honorario, la prescriptio longi temporis y decimos siempre excluyendo, si no se podía usucapir pero se cumplían con los requisitos o con casi todos los requisitos, vemos que se podía adquirir la propiedad a través de la figura creada por el pretor que se llama prescriptio longi temporis, que el mismo tema, se necesitaba ser poseedor de buena fe y tener la legítima posesión de la cosa, y en este caso no tenemos una distinción entre bienes muebles y bienes inmuebles para poder tener esta posibilidad de usucapir, pero veremos que dependiendo del bien y dependiendo de la situación, en algunos casos se establecieron 10 años sin que hubiera un dueño cierto y determinado, y en algunos 20 años. Vamos a ver que poco a poco esta figura fue siendo más abierta a las formas de adquirir la propiedad, y en un principio únicamente era para la defensa de la posesión. También tenemos como forma de adquirir la propiedad la adjudicación o la adjudicatio, que es aquella que deriva de una resolución jurisdiccional y en virtud de, por ministerio de ley, a través de actos legislativos en los que se ordenaba que se adjudicara la propiedad para alguien en particular. Entonces, vemos que estas son las diferentes formas de adquirir la propiedad, y por supuesto que la propiedad relativa al jus civile, la propiedad bonitaria, se adquiere preponderantemente por mancipatio o por usucapio, que es la usucapio y la mancipatio son 2 actos que derivan del derecho civil. También hemos hablado que existen derechos reales sobre cosa ajena. ¿Alguien me podría decir si cree posible que podamos tener derechos sobre algo que sean ajeno, algo que no nos pertenece, derechos reales con estas características: ser oponible ante cualquier tercero, que faculta a su titular incluso a sacar el máximo provecho de la cosa? En este caso no es propiedad, entonces esa parte no, pero que se ejercita directamente sobre la cosa. ¿Alguien cree que pueda ser posible esto o no es posible? ¿Qué opina? ¿No? ¿Podría ser, compañeros? ¿Podría ser la servidumbre, profesora? ¿Qué es la servidumbre, compañero? A ver, platíquenos. Bueno, yo le entiendo. Podría ser los esclavos que le compraran a otro pater familias o algo así. Las servidumbres no tienen que ver con los esclavos. Qué bueno que lo menciona, porque muchas veces hay muchos, y últimamente lo he visto muy claro con los alumnos en los últimos semestres, donde confunden tremendamente derechos reales y derechos reales sobre cosa ajena y la servidumbre, así como lo que a nosotros nos explicaron en cuanto a cosa
lo que a nosotros nos explicaron en cuanto a cosa ajena es más bien una cosa, un derecho de servidumbre es como un derecho de paso. Entonces, cuando vivimos en una en una, no sé, en una privada, el derecho de que tengamos, o sea, podamos todos meter los que somos habitantes de esa privada nuestros automóviles, tenemos ese derecho de servidumbre, de servirnos de ese caminito para efectos de llegar hasta nuestro lote, hasta nuestra vivienda, que esa sí es cosa nuestra. Ok, muy bien, eso se llama servidumbre de paso. Y sí, podemos utilizar un bien ajeno para servirnos. Se opone directamente sobre la cosa. Por lo tanto, las servidumbres, aunque se venda esos terrenos, y ahorita lo vamos a explicar más, si hay alguien que viva en alguno de estos pueblos originarios de la ciudad, como es Xochimilco, o también en la alcaldía Tlalpan, que tenemos los pueblos originarios, y haya vivido esta cuestión de pasar y los terrenos y un pasito, nos podrá contar, pero sí, no es prescriptible, no hay la posibilidad de que les nieguen en algún momento el derecho de paso por ese lugar. Les decía, es un fenómeno que he visto mucho en los últimos semestres que dicen derechos reales y me echan todo un rollo acerca casi de los derechos humanos, parecido a los derechos humanos, son los derechos que nos corresponden por el simple hecho de ser personas, y se avientan unos, perdón la palabra, unos rollazos tremendos, pero realmente porque no hay esta pues concientización de lo que estamos viendo en el derecho romano. Igual servidumbre, me dicen, no, es el siervo y es el esclavo y todo. Entonces, mi invitación es a que lean muy precisamente lo relativo a la definición de derechos reales, a los elementos que constituyen esta definición, y a las servidumbres vamos a ver que es la posibilidad de tener goce. Cuando hablamos de los jus in re aliena, que son derechos sobre cosa ajena, un ejemplo es la servidumbre, veremos que es esta posibilidad de tener el goce o la garantía de de un bien ajeno, y en el caso de derechos reales sobre cosa ajena de goce, pues tenemos a la servidumbre, la superficie y la empiteusis, y respecto a los derechos reales sobre cosa ajena de garantía, tenemos a la prenda y la hipoteca. Ese es el primer punto que quiero dejarles sobre la mesa. Derechos reales sobre cosa ajena, primera clasificación. Derechos reales sobre cosa ajena de goce, tenemos servidumbres, enfiteusis y superficie, y derechos reales sobre cosa ajena de garantía, la prenda y la hipoteca. Compañeros, a partir de esta clasificación ustedes podrán ir haciendo sus esquemas mentales de una manera mucho más acertada, mucho más apropiada y mucho más comprensible. Ya bajo este contexto, perdón, tengo al compañero Daniel con la mano alzada. Lo escuchamos, compañero. Gracias, maestra, y buenos días, compañeros. Tenía la duda sobre el res o la cosa, porque en varias expresiones aparece rem y aparece re. Entonces, ¿esto lo consideramos lo mismo? Pues en términos generales, sí, aunque son variaciones lingüísticas, o sea, sí atañe a un mismo principio relativo a la cosa, pero son diferentes expresiones que conceptualmente nos lleva a una misma cosa. Sería que entráramos en una discusión lingüística del latín. Pero sí, cuando usted ve, por ejemplo, jus in re aliena, significa que es derecho sobre cosa ajena. Entonces, jus es derechos, in es sobre, re representa este concepto de cosa, y aliena es ajena, ¿no? Son diferentes variantes lingüísticas de un mismo concepto. De la cosa. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, compañero. Y vamos a ver que
bajo esta concepción, esta división de los derechos sobre cosa ajena, de goce o de garantía, tenemos, nuevamente les digo, servidumbre, superficie y enfiteusis, y de garantía, prenda e hipoteca. A ustedes la prenda y la hipoteca les va a ser mucho más familiar porque todos han escuchado acerca del Monte de Piedad o estos lugares de empeños, y es un préstamo prendario. El que se adquiere en un lugar de estos es un préstamo prendario. ¿Cómo operan? Más o menos todos sabemos por cultura popular, por los comerciales, que la gente va y deja un bien mueble, y al Monte de Piedad, y a cambio de eso le dan un préstamo. Y en prenda, precisamente, se queda la cosa que empeñaron. Y entonces esa es la base del préstamo prendario. Y también tenemos la hipoteca, que también la mayoría de ustedes conocen, que es el préstamo en virtud de dejar como garantía un bien inmueble. Más o menos eso es lo que podemos entender. En cambio, las servidumbres, compañero Daniel, ¿tiene otra duda? Perdón, No, maestra, era nada más eso sobre el res, la cosa nada más. Era todo, gracias. Sí, Gracias. muchas gracias. Y vamos a ver que las servidumbres tienen como un propósito tener la posibilidad de que pueda ejercitar determinada acción sobre la cosa. En este caso tenemos servidumbres de paso o en general las servidumbres reales pueden consistir en un hacer o un permitir o un tolerar, más que un hacer, un permitir o un tolerar. ¿Cómo permitir el paso de las personas? Vamos a ver que generalmente tenemos un fondo principal y un fondo sirviente. El fondo sirviente es a través en el cual se constituye la servidumbre. Es importante señalar que la servidumbre no se puede constituir sobre una cosa propia. La servidumbre también proporciona la ventaja al otro bien, al fondo vecino, no al titular. Es decir, si uno tiene servidumbre de paso, no se vende. Cuando uno vende la casa o el terreno, no vendes con todo y servidumbre, sino eso le sigue correspondiendo al fondo sirviente, y también son de carácter tanto para uno como para otro, son inalienables. Es decir, no se pueden vender, no se pueden hipotecar, no se pueden rentar, no se puede negar. En el caso de las servidumbres reales no se puede dividir. Y vamos a ver que también no existe la prescripción o la usucapio sobre las servidumbres. Es decir, cuando un predio sirve a otro predio, por el uso, por cualquier situación, no existe la prescripción, no son divisibles, son inalienables. Y vamos a ver que no necesariamente para poder dar en servidumbre alguna porción del fondo sirviente se necesitan ser predios contiguos, es decir, predios que estén juntos, sino si alguien vive en privadas, los que vivimos en privadas sabemos que todos hemos cedido una parte de nuestra propiedad para permitir el paso desde el vecino que vive hasta el fondo hasta el que vive en primera fila, por decirlo así. También vamos a ver que en el derecho romano teníamos servidumbres rurales, en las cuales pues había diferentes derechos, el de paso, el de pasar con ganado, el de pasar con carros, con ganado y a pie, el permitir sacar agua cuando era el predio más cercano, el predio final más cercano al paso del agua, pues permitir el paso del agua, la posibilidad de sacar agua del río o del pozo, el derecho de pastoreo, la posibilidad de extraer pues ciertas piedras o cal de los predios contiguos. Y vamos a ver que también en el derecho romano hubo servidumbres
de carácter urbano, vamos a ver, como les decía, limitaciones al derecho de propiedad al tener limitado la construcción y tenerle que permitir a los fundos contiguos el derecho a tener luz, el derecho a que no se construya ninguna cosa alta para que no se les, ¿cómo se llama esto? Se les impida la luz o el panorama, el paisaje. También había la posibilidad dentro de las servidumbres urbanas, la posibilidad de que corriera en las aguas negras, y vamos a ver que también la constitución de las servidumbres se establecieron por diversos actos jurídicos, como la emancipación, la injure cessio, y también los pactos y las estipulaciones. Veremos que también tenemos dentro de estos derechos reales sobre cosa ajena, los derechos de la posibilidad de tener diferentes derechos sobre cosa ajena, como la superficie. ¿Y qué es la superficie? Vamos a ver que es la posibilidad de construir y tener el goce de un terreno ajeno y tener la posibilidad de construir, por tener esa construcción por un largo tiempo o a perpetuidad. No hay una transmisión de la propiedad del suelo, sino vamos a ver que únicamente se tiene este goce sobre cosa ajena de construir sobre un terreno ajeno. Y vamos a ver que de estos tienen diferentes derechos y deberes, entre otras cosas. Se puede transmitir la propiedad de la cosa ya construida sin notificar al dueño, se podía hipotecar la construcción, establecer servidumbres reales o personales sobre la cosa que se construyó, etcétera, y también existía la obligación de pagar impuestos. Vamos a ver que pues es realmente muy llamativo este tipo de contrato de superficie, puesto que facultaba a una persona que no era el titular de la propiedad del terreno a construir en un terreno ajeno. Y en este mismo sentido también tenemos a la enfiteusis, que es la posibilidad de usar un terreno ajeno. ¿Para qué? Principalmente para poder sembrar. Y vamos a ver que el enfiteuta puede cambiar el cultivo que ya estaba establecido en ese terreno, puede constituir servidumbres reales, puede darlo incluso en usufructo, puede hacer los frutos suyos y puede vender su derecho. Esto es muy interesante, puesto que daba un gran margen sobre los terrenos ajenos a las personas que habían celebrado el contrato de superficie o el contrato de enfiteusis. En contrasentido, por otra parte, vamos a tener los derechos reales de garantía. Como les decíamos, tenemos la hipoteca o la fiducia, que vamos a ver que en términos generales es esta fiducia o hipoteca, la tenemos como la más antigua que está dentro del derecho romano, y muchas veces se llegó a confundir con la hipoteca. Realmente es un rudimento de la hipoteca. Y también vamos a tener la prenda, que como ya les explicaba, es la posibilidad de tener, garantizar la obligación de pago a través de la entrega de un bien mueble. Esto es muy importante, que es la distinción entre prenda e hipoteca. En la prenda es un bien mueble y en la hipoteca es un bien inmueble. Y pues, en términos generales, esto es lo relativo a los derechos reales en el derecho romano, compañeros. No sé si ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta, puesto que es el fin de nuestro curso intersemestral.
Hay mucho que decir, hay mucho que explicar, paso por paso, punto por punto, pero como les decía desde el principio de nuestro curso, pues 1 hora no es suficiente más que para dar generalidades de cada una de las unidades. El proyecto o la inspiración que tenía este tipo de cursos es que el alumno ya venía muy preparado en la materia y únicamente era la resolución de dudas. Desafortunadamente, y aunque se trató de implementar en este caso no se logró, no hubo ninguna pregunta por su parte. Le agradezco mucho a su compañera Jessica el apoyo que nos dio estos días, que desafortunadamente pues no logramos el cometido de tener preguntas, no hubo materia prima con la cual trabajar, pero sí hubo mucha disposición de su parte, se lo agradezco mucho. Si está, creo que sí está, ¿verdad, compañera? Sí, gracias Jessica y también gracias maestra, porque sí hubo preguntas y las emitimos varios compañeros aquí en la presencia de vuestra. Muchísimas gracias también por la atención. No, al Disculpe, contrario, pero me refiero a su compañera Jessica, pues nos iba a hacer favor de diario compilar las preguntas que ustedes ya trajeran del tema. Sí hubo preguntas a lo largo de las exposiciones, pero pues derivaban más de las exposiciones. De todas formas, no importa, yo estoy para poderles ayudar en este paso de presentar su examen extraordinario. Y pues si no queda nada más que decir, les invito sinceramente, de hecho hoy es el primer día de vacaciones de la UNAM, que durante este periodo previo a su examen, que falta un mes, puedan estudiar, puedan revisar todos estos materiales de la plataforma del Sistema de Universidad Abierto que amablemente la directora de la facultad nos ha abierto a todos, a ustedes y a nosotros, que puedan revisar los textos, que puedan ir haciendo las actividades con nuevamente el comentario de que no serán retroalimentadas por una servidora, puesto que no es el propósito de este curso intersemestral, pero ojalá los puedan hacer, revisar los textos que les he comentado. Cada libro de texto, el que usted tenga a su mano, le será de utilidad para poder repasar la materia y pues una vez que volvamos de vacaciones, previa lectura, previo temas muy particulares que preguntar, pues si ustedes me contactan para que tengamos una sesión de preguntas y respuestas extra totalmente al curso, porque si bien es cierto, pues uno ha hecho de buena voluntad y por amor al arte este curso únicamente, de la misma forma lo podré hacer con 1 hora que tengamos, con preguntas muy concretas, me las hacen llegar al grupo previo a que fijen la fecha, podamos empatar agendas. Entonces lo haré con mucho gusto. Les deseo que tengan felices vacaciones, que por favor estudien cada una de las materias que van a presentar, estudien. Es muy importante que el alumno tenga un conocimiento real de la materia. Tenemos población diversa dentro de la facultad, joven de la facultad y de cada uno de los sistemas, algunos más jóvenes, algunos con más experiencia, etcétera, pero todos con la obligación de estudiar, de mantener los niveles de excelencia que ha tenido nuestra facultad. Entonces, compañeros, mi invitación, mi exhortación es sincera y con cariño para todos los alumnos de la facultad, que sigan progresando en sus estudios y que sigan perseverando en el estudio. Tendrán un mes para su examen extraordinario y que lo puedan aprobar con satisfacción, no solo con 6, no solo con 7, sino con una calificación pues que les pueda ayudar a sus promedios. Para mí fue un gusto encontrarnos cada día 1 hora y que tengan unas felices vacaciones. Gracias, maestra. Disculpe, profesora, yo sí tengo una duda. Sí. Disculpe. Mire, Sí. ayer usted comentó que íbamos a ver el tema de obligaciones. No. ¿No? Entonces no, el examen. Ok, entonces no, el examen llegaría solo hasta este tema que es de derechos reales. Es correcto. Si usted revisa su temario correspondiente a la materia de derechos humanos, pues a mí me parece que es básico que el alumno conozca el temario.
pues ahí encontrará que únicamente es hasta la unidad número 10. Esta materia únicamente abarca hasta la unidad número 10, que es derechos reales. Ok. Bueno, le pregunto porque el libro que yo estoy revisando, que se llama Derecho Romano, de Marta Morinau. De Marta Morinó, de la maestra exacto. Marta Morinó. Sí, casi todos los libros de derecho romano va a ver que abarcan el contenido de los dos cursos. Esto es a efecto de poderle facilitar al alumno tener los dos cursos que son seriados en un mismo libro, pero revise su temario de la materia y verá que únicamente abarca hasta derechos reales. Y lo puede hacer en la plataforma que se les abrió, ahí vienen cuáles son las unidades, cuál es el contenido temático. Ok, le agradezco mucho su atención y su apoyo. Muchas gracias. Que tenga buen día. ¿Alguien más tiene alguna duda? Gracias. Gracias, maestra. Maestra, buenos días. Buen día. Una pregunta. Lo que pasa, bueno, y ya ve que vienen muchas palabras en latín. También tendremos que aprendérnosla, porque lo que pasa que al final de cuentas, en el curso pasado, bueno, del SUA, hubo cuestiones muchas de latín, entonces no sé, ¿también hay que aprendérselas o solamente Pues ya las transformamos? de manera general, recordarles, no es un curso de latín jurídico, pero hay expresiones que pues el alumno de manera limitada pues tendrá que saber. Por ejemplo, cuando nos referimos a los precepta juris, pues ¿qué son los precepta juris? Que esto al final no tiene preceptos del derecho, pero en realidad los identificamos más como precepta juris, y por supuesto que les serán preguntados en español, pero sí decir, señale cuáles son los precepta juris, pues usted tendrá que saber qué significa precepta juris conceptualmente hablando para poder resolver su examen. No, yo por lo menos soy una maestra que entiendo que la dificultad del alumno es mucha para abordar esta materia, como para ponerles adicionalmente que pongan sus definiciones en latín. Recuerden, van a hacer un examen de opción múltiple. Entonces, esto pues les facilita más la posibilidad de tener conceptos claros dentro del propio examen y no tener que escribir o transcribir ciertos conceptos, sino únicamente saber su definición y asentar su respuesta. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más, compañeros? ¿No? Pues hola, profesora, sí, tengo una duda. ¿Cuántas preguntas van a hacer del examen? No sé cuántas preguntas pongan, la verdad desconozco cuántas. Nosotros hacemos reactivos, pero no sé cuántas preguntas sean en el examen extraordinario. No, nunca he presentado un extraordinario en la facultad y no sé, eso lo administra un área específica de la facultad, pero yo creo que no serán más de 40, yo creo, pero desconozco cuál sea la política de la División de Universidad Abierta que está diseñando. Yo diseño los reactivos y ellos ejecutan el examen extraordinario. Entonces, lo desconozco. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más, compañeros? No, pues si no hay nada más que comentar, les deseo lo mejor. Feliz fin de semana, felices vacaciones. Y si es su deseo, pues nos podremos ver en una sesión extraordinaria. Que tengan Gracias, maestra. buen fin de semana. Gracias, maestra.